Muy buenas noches. A ver, vamos a comenzar con el tema número 8. Ya listo. Entonces vamos a ver sobre un tema mundial que es la pobreza. Entonces algo que tal vez ya estamos relacionados con el tema, tal vez ya lo conozcamos, así que no es algo nuevo. Entonces, ¿qué es la pobreza? Básicamente son la carencia de recursos básicos. Cuando una persona no puede cubrir los recursos básicos que son tal vez la luz, el agua, ahora hasta el internet es considerado servicio básico, así que si no pueden cubrir o no tienen completo un servicio, pues ya prácticamente formamos parte del grupo. ¿Y esto en el que afecta? La salud, la educación, la vivienda, el bienestar, básicamente todo afecta. Un dato curioso es que aquí los ecuatorianos, más del 25% viven en la pobreza y el de 3 a 5% viven en la pobreza extrema. Entonces sí es un poco complicado, es algo que está muy desamparado en nuestra sociedad, sobre todo aquí en Ecuador. Hay que tener entonces en cuenta eso. ¿Qué es la exclusión social? Igual, son personas que quedan fuera, que no tienen beneficios sociales básicamente. Y eso a veces no necesariamente viene relacionada con la pobreza. A veces puede ser económico, sí, puede existir cultural y hasta el mismo educativo. Desde cosas pequeñas como el bullying, desde pequeños. A veces apartamos a un alumno y ya es considerado exclusión. ¿Ya? Entonces es algo que lo hemos visto prácticamente siempre. Y esto siempre genera desigualdad. ¿Cuál es la relación entre estos dos términos entonces? La pobreza siempre genera exclusión. Sí, y la exclusión genera pobreza, así que están prácticamente correlacionados entre ambos. Ambos afectan a generaciones completas de familias. Para salir de la pobreza, estadísticamente se necesita 5 generaciones, ¿ya? Tal vez mis padres no tuvieron una buena economía, yo ya mejoré un poco, pero todavía no alcanzo a salir de la pobreza, entonces tal vez mis hijos ya lo puedan hacer o mis nietos. Entonces, sí, por lo general toma 5 generaciones salir de la pobreza completa, entonces sí es un tema muy complicado. ¿Cuáles son las causas para que exista la pobreza? Pues siempre los modelos económicos desiguales. El poder está concentrado en grupos millonarios. Nosotros podemos ver nuestra política. Todos los políticos son ricos prácticamente. No hay ningún representante pobre que digamos, es que él era pobre o él es pobre y él está representándonos. No, todas las personas que están en el poder ya tienen dinero. Por eso, como les ponía de ejemplo, si yo me voto para alcalde, solo voy a tener 2 votos, el de mi mami y el de mi hermano. 2 votos voy a tener porque nadie más me conoce. En cambio, un político que es rico, por obvio, entonces es conocido, van a votar por ellos la mayoría. Entonces, ¿de quién será la culpa? Ahí sí tengamos en cuenta. El acceso igual es limitado a la salud, a la educación. No es lo mismo una persona rica que una persona pobre en este acceso. Entonces sí es complicado. La discriminación histórica aquí, sobre todo en Ecuador, ha sido terrible. Una persona que es indígena, una persona que es afro, a veces hasta por la misma vestimenta ya es juzgada, entonces la es discriminada. Entonces todavía nos queda mucho por saldar como sociedad. Debemos cambiar ese pensamiento que tenemos. Entonces sí, sí nos falta mucho como pueblo. Y vamos con algo fuerte que es la pobreza infantil. Es el grupo más vulnerable porque ellos no pueden defenderse, ellos no tienen problemas de nutrición, no pueden trabajar y a veces hasta salen de la escuela para hacer labores y sobre todo en el campo dejan de estudiar por ir a trabajar, cuidar a los animalitos, a sembrar, cosechar y a veces dejan los estudios, por eso existe el retraso escolar o la deserción escolar. Entonces es algo que pasa muy a menudo, sobre todo en el área rural, ¿ya? Porque no es lo mismo igual la educación en campo que en la ciudad. La ciudad tal vez tengan más beneficios tecnológicos, se utilicen más herramientas, nuevos métodos. En el campo no.
Entonces sí es complicado, no se actualiza, no existe esa actualización ni para los docentes rurales, para nada. Entonces siempre es un problema organizacional desde las cúpulas del gobierno hasta la misma sociedad. Entonces, como les decía, la pobreza rural y la urbana siempre se ve claramente. Mire, si usted se va a una ciudad, igual aquí en Quito, los que viven en Quito, usted se da cuenta tranquilamente. Usted mira el sur y mira el norte, cómo está dividido y marcado la zona de la pobreza, y se nota. Entonces, eso es prácticamente algo que pasa. Igual en el campo, la ciudad, ni se diga, aquí la diferencia es abismal. Entonces los servicios son limitados, la brecha educativa y de la salud igual. No es lo mismo atenderme aquí en el centro de salud de Guamaní que allá en el norte. Entonces sí es complicado. Igual la exclusión de grupos específicos. A las personas con discapacidad son las que menos empleo tienen. Los migrantes los discriminan, no les pagan justamente. A los adultos mayores ya no les dan trabajo porque están muy de edad. A los indígenas y afroecuatorianos por la vestimenta. Entonces tenemos esa exclusión de los grupos ya marcados, como les digo, a veces hasta por el simplemente hecho de cómo se ve, ya juzgamos y no nos damos el tiempo de conocer. Entonces sí es complicado, tenemos que ir cambiando con el tiempo ese pensamiento. ¿Cuáles son las consecuencias en la participación? Pues a menos personas les importa prácticamente. Ya selecciones, igual, ya solo voy por el papelito. Entonces no le dan el suficiente interés a la vida política, como les digo. La limitación para integrar a organizaciones es muy nula. Como les digo, solo las personas ricas nomás prácticamente pueden participar para ser elegidas. Ya, usted nunca va a ver un pobre ahí que no tenga ni camisa ni traje y que no esté así y sea elegido. Es raro, ni por decir imposible. No vamos a votar va a votar por el que esté bien, mejor vestido, una mejor sonrisa, etcétera. Pero ya. Entonces, el acceso a cargos públicos, como les digo, están concentrados en grupos de poder de los ricos mismos. ¿Cuál es el impacto en la democracia? Obviamente esto debilita la representación, aunque sentimos representados por lo que nosotros elegimos, pero no elegimos correctamente, porque no, a veces elegimos solo por elegir y sin pensar, sin meditar, sin razonar. Entonces esto que genera aumenta la desconfianza porque dice, chuta, ese no hizo nada, ese político, ese no hace nada, ese no hace nada. Y ya vamos predispuestos a que no va a hacer nada desde un inicio, antes de votar y ya sabemos que no va a hacer nada. Entonces eso debemos de igual cambiar. Puede generar clientelismo, que básicamente es populismo, que eso es lo que más nos sobra aquí en Ecuador. Todos somos populistas. Me dan un bonito de una, me ofrecen una casa de una, y eso a veces lo hacemos desde pequeñitos sin darnos cuenta. Le decimos a nuestro hermano menor, o si tengo hijos, le digo, si lavas los platos te doy 2 chupetes, te doy 25 centavos. Ya estamos generando ya desde pequeños esa corrupción. Está bien dar algo cuando se lo merezca o merite un premio, sí. Sí, estoy de acuerdo, pero no darle cada rato porque eso ya es prácticamente corrupción. Si te doy, haces, si te doy, haces, le está condicionando a eso. Y luego de adulto nos quejamos, es que los políticos siempre roban, dicen, y entonces es algo que pasa. La pobreza igual y los derechos humanos van relacionados. Siempre afecta a la salud, la educación, la vivienda, limita los derechos civiles, los derechos políticos. No es lo mismo que un pobre caiga preso y sea inocente, en un hipotético caso sea inocente. Se va a quedar ahí cumpliendo la pena porque no tiene el dinero suficiente para un buen abogado. En cambio, el rico, aunque sea culpable, al mes ya sale. Entonces sí, está muy politizada igual la justicia. La exclusión digital es un nuevo término que ha aparecido con el tiempo porque estamos globalizados, pero falta aquí en Ecuador. En Ecuador, en las zonas rurales específicamente es donde más acceso a internet existe, ¿no? No, tal vez sea muy caro
o tal vez consideran que es innecesario poner internet. Entonces la mayoría en los pueblitos no tienen internet. ¿Y esto qué pasa? Pues limita obviamente la educación, la participación, no se enteran de las noticias en tiempo real, están desactualizados. Entonces aquí un dato curioso es que el 60% de los estudiantes rurales no tienen una conectividad adecuada. Por eso es que en pandemia dejaron de estudiar la mayoría en la zona rural, dejaron de estudiar porque no había internet básicamente, no podían cumplir las tareas. ¿Cuáles son los esfuerzos del Estado? Por eso siempre van a escuchar bonos. El Estado es lo único que puede hacer, dar bonos. Dar un bono de desarrollo humano a las personas más necesitadas, bono económico para los estudios, etcétera, que a veces lo vemos por ahí en las noticias que según dan. Entonces, la alimentación escolar, en la educación pública, por lo general sí les saben dar en el desayuno escolar o almuerzo escolar, no sé si lo sigan dando, pero por ahí sabían dar en mis tiempos. La vivienda social sí existe, igual acá en Quito por Chillogallo hay una vivienda social, si no me equivoco, que les han ubicado a las personas más pobres y viven ahí. Existe la educación pública que aunque sea precaria, tenemos. ¿Cuáles son las limitaciones del Estado? Siempre recursos insuficientes. Por siempre, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Los recursos nunca alcanzan. Los problemas de gestión, no saben cómo gobernar. La falta de continuidad, a veces golpes de Estado, paros, etcétera, no permiten esa continuidad y eso afecta. ¿Cuál es el papel de nosotros como sociedad, como comunidad? Siempre organizarnos. Si yo puedo ayudar a alguna persona de mi barrio, de mi comunidad, pues tengo que hacerlo, moralmente debo hacerlo. Tengo que crear redes de apoyo, participar en los cabildos, que es en las alcaldías, tanto en los barrios, con la presidenta del barrio, así, generando charlas, haciendo mingas, etcétera, porque lo puedo hacer desde cosas pequeñas hasta ir cambiando todo. ¿Cuál es el rol de los jóvenes? Voluntariado, como les digo, no les cuesta hacer nada, una acción buena al día. Puedo ayudar a un animalito, a algo, cualquier cosa, no botando basura en la calle, etcétera. Es algo que lo puedo hacer, son cosas muy sencillas y lo puedo hacer. Tengo que ser líder, tengo que usar las plataformas digitales adecuadamente, como las redes sociales, la misma plataforma educativa que utilizamos nosotros, las pueden utilizar a modo de curiosidad, de aprendizaje, pero que les sirva, es el mero chiste. ¿Cómo superar la pobreza? Yo hasta les voy a dejar un deber de ustedes para saber su opinión, pero requiere siempre educación, por eso creo que siempre los padres saben decir estudia, por favor, estudie, estudie, ¿ya? Porque cuando usted estudie, abre su mente, abre a mayor oportunidades, va a aprender a hacer nuevas cosas y eso genera más dinerito si es que lo sabe utilizar, pero ahí si solo lo toma como obligación, pues no, obviamente no sirve casi de nada. Entonces, fuera bueno que existieran los gobiernos transparentes, que los ciudadanos sean activos, que les interese la vida política, pero vemos que en la mayoría no les dan el interés suficiente a las cosas. Entonces, para finalizar, nosotros debemos entender que la pobreza básicamente debilita la democracia, porque me hace desconfiar. ¿Y cuál es la solución? Ser inclusivos, incluir desde mi barrio, desde lo que pueda, básicamente, desde acciones pequeñitas, desde ayudar a un animalito que no tiene ni raciocinio, nada, hasta ayudar a una persona. Es algo que no me cuesta, es moralmente bueno y aparte ayudamos a mejorar nuestra sociedad. ¿Sí? Ya, como debercito, usted tiene que responderme la pregunta. ¿Cómo acabaría con la pobreza? Usted, ahí unas dos, tres líneas suficiente.
¿Cómo acabaría con la pobreza usted? Ese se queda la interrogante, ese es su debercito. Igual recordarles de hacer los deberes que aún no hacen, así que tener en cuenta eso. Y ese es el tema. ¿Alguna pregunta o si no damos por concluido? Ya, listo. Entonces está todo entendido. Nos vemos el día de mañana. Recuerden el deber. Solo 3, 4 oraciones de su opinión, básicamente, nada más. No me pondrá tampoco un ensayo hecho por la inteligencia artificial. No, algo, unas 2 líneas hecho por ustedes, suficiente. Entonces, listo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.